Sí, sí, se logra visualizar. Excelente, excelente, estimados. Muchas gracias. Perfecto. Entonces, bien, estimados doctores y doctoras, muy buenas tardes. Es para mí un gran gusto el poder dirigirme a ustedes, un público tan maravilloso y deseoso por el conocimiento del derecho como ustedes. Y justamente lo demuestra diciendo aquí en estas clases de derecho administrativo que brinda el Círculo de Arbitraje con el Estado. Pues bien, la clase del día de hoy abordará la actividad de fiscalización. Y particularmente van a ver conmigo lo que corresponde al concepto de fiscalización administrativa, lo que son los derechos y deberes de los administrados, las facultades y deberes del fiscalizador, así como también las formas de conclusión de la fiscalización administrativa. ¿Ok? Bien. Entonces, para poder abordar de manera preliminar lo que es la fiscalización, resulta indispensable, resulta necesario tener en consideración algo muy importante. ¿Ok? La administración tiene el deber de controlar las actividades de los administrados, que tengan naturalmente ciencia sobre el interés público. Casos como, por ejemplo, la comercialización de alimentos, servicios educativos, telecomunicaciones, ¿ok? Entran aquí. ¿Por qué? Porque estos revisten de un especial interés público que hace factible este control estatal por parte de la administración pública. Porque estamos hablando de derechos de las personas. Por ejemplo, un derecho como a recibir educación de calidad, a adquirir productos que cumplan con estándares de calidad. Por eso la administración pública actúa de oficio, para poder tutelar y para poder prevenir la vulneración a tales derechos en el marco de sus competencias. Para ello también tenemos que tener en consideración que la administración pública, según lo que señala su LPAG, ¿okay? El tubo del LPAG, de la Ley de Procedimiento Administrativo General, en el artículo 3 del título preliminar, menciona expresamente, ¿no? La administración pública sirve a la protección del interés general. Entonces, esto nos demuestra que cada entidad de la administración pública debe tutelar, debe proteger, debe fiscalizar naturalmente y supervisar aquellas, digamos, aquellos bienes jurídicos que se encuentren dentro de su ámbito de protección. ¿Ok? Entonces, ¿qué mecanismos tengo yo como administración pública para garantizar estos intereses? Justamente, pues, si viene la fiscalización, ¿no? ¿Cómo le puedo hacer? Fiscalizando, supervisando, previniendo. Eso es lo que vamos a ver el día de hoy, la actividad de fiscalización. Y para ello les traigo aquí a colación el artículo 239, ¿ok? Del tubo de la LPAG. Como lo pueden ver, se encuentra citado expresamente, y lo veámoslo conmigo. Básicamente lo que dice es que la actividad de fiscalización constituye el conjunto de actos y diligencias de investigación, supervisión, control e inspección sobre el cumplimiento de las obligaciones, prohibiciones y otras limitaciones exigibles a los administrados, derivados estos de una norma legal o reglamentaria, contratos con el Estado u otra fuente jurídica bajo un enfoque de cumplimiento normativo, de prevención de riesgo, de gestión de riesgo y tutela de los bienes jurídicos protegidos. A partir de esta definición que hemos leído, ¿qué podemos advertir? Básicamente podemos advertir tres cosas. ¿Ok? Primero, que la finalidad de la fiscalización se enmarca, ¿ok? Se encuentra y reside en la verificación de las obligaciones, prohibiciones y limitaciones de los administrados. ¿Dónde se encuentran estas obligaciones? Se preguntarán. Pues para eso tenemos que remitirnos a las normas u otras disposiciones sectoriales en función de las cuales se establecen las obligaciones de los administrados. Entonces lo que tiene que hacer la administración es verificar si es que los administrados cumplen con el derecho, cumplen con esas obligaciones que las normas les han establecido de manera taxativa, si están actuando conforme a derecho. Ese es uno. Básicamente, y repito, que el administrado cumpla con las obligaciones que establecen las normas. El segundo es que la actividad de fiscalización se trata de una actividad realizada por la administración pública hacia los administrados y por tanto involucra un hacer fáctico de la autoridad. ¿Lo pueden hacer terceros también? Ahora lo vamos a ver. Pero en principio, y siempre es así, ¿ok? Siempre estamos hablando de que la administración pone su plata para fiscalizar. Que lo puede hacer un tercero, puede ser, como lo vamos a hacer más adelante, pero siempre detrás está la administración pública porque estamos hablando de que quiere tutelar, quiere fiscalizar el debido cumplimiento, el debido respeto de esos bienes jurídicos protegidos en el ámbito de su sector. Y tercero, que la inspección, la fiscalización está ligada a la finalidad de verificar que esas actividades sean conforme a ley, como hemos indicado al inicio, lo cual es un objetivo de fin público.
¿Por qué es tan importante esta fiscalización? Seguramente muchos aquí se acuerdan lo que pasó hace poco tiempo en el Real Plaza Trujillo. ¿Se acuerdan que se quedó el techo? ¿Qué es lo que advirtieron después las autoridades? Que hubo un problema con las estructuras de la instalación. Aquí justamente entra el rol intuitivo de la administración pública de poder fiscalizar de manera continua si es que las instalaciones cumplen con digamos, lo necesario para poder otorgárseles una certificación técnica de seguridad. Porque para poder abrir este local tan grande, que cuenta con múltiples tiendas, como han podido ver ustedes, acá también en Lima tenemos un Real Plaza, se tiene que hacer primero una licencia. Ok, te dan la licencia. Después de que tenga la licencia, tiene que otorgársete un certificado de inspección técnica en seguridad. Y para yo poder otorgarte, yo municipalidad, otorgarle a Real Plaza, ok, este certificado de inspección técnica en seguridad, tengo que ir de manera presencial, verificar que cumplan en efecto todas las condiciones necesarias, que cuenten con extintores, salidas de emergencia, ok, que el techo esté bien colocado, y recién después de esa verificación, yo te voy a otorgar tu certificado. Pero no contento con eso, la autoridad lo que tiene que hacer de manera regular es ir verificando constantemente, ir fiscalizando de manera presencial, ok, cuentas con esto, ok, tu extintor no se ha vencido, sigue vigente, ok, los vidrios están laminados, tiene salidas de emergencia señalizadas, etcétera. ¿Ok? Eso es indispensable. Y si eso no pasa, pues hay responsabilidad de los funcionarios que no realizan esta fiscalización. De ahí la importancia de esta fiscalización por los daños que puede tener a futuro en las personas. Y si se dan cuenta, acá viene algo muy importante, ¿no? Porque de hecho este artículo 239 menciona algo que también voy a citar nuevamente. Bajo un enfoque, que la fiscalización se realiza bajo un enfoque de cumplimiento normativo de prevención del riesgo. ¿Qué nos quiere decir esto? Que la fiscalización en realidad, tomen nota, tiene una finalidad educativa, tiene una finalidad preventiva. La finalidad de la fiscalización no es sancionar, por si lo tenían en la mente, sáquense de la mente, no busca sancionar la fiscalización. Tiene una finalidad de prevenir daños, tiene una finalidad de, en todo caso, al administrado fiscalizado, avisarle, comunicarle, informarle, oye, hemos encontrado tal cosa, oye, hemos detectado tal incumplimiento que puede ser relativo, puede merecer una sanción, como también no, como va a ser más adelante en las formas de conclusión de la fiscalización. Pero como les digo, esto busca prevenir que no ocurra un Real Plaza 2.0, ¿ok? Que si es que hay la necesidad de hacerlo, se cierre el local hasta que se cumpla con las condiciones. De que ustedes muchas veces han visto en las calles, cerrado, fiscalización. ¿Por qué cerró el local? Ah, porque no cumplía con una de las condiciones técnicas de seguridad u otras análogas. Por eso es importante. No queremos que haya una desgracia, ¿verdad? Entonces, eso justamente es lo que tiene que hacer la autoridad. Prevenir e informarle al administrado, oye, tienes que corregir tal cosa. No va a salir tu local hasta que corrijas tal cosa. O de corresponder, si lo puede hacer in situ, se lo puede dejar una recomendación para que lo haga sin afectar su actividad económica. ¿Ok? Entonces, más allá de rebuscar reprimir a un administrado que puede cometer una infracción administrativa, el fin último de la fiscalización es reducir los incumplimientos de la norma, es decir, que el administrado no vuelva a ser un infractor. ¿Ok? Ahora, muy importante, ¿no? Porque además de la finalidad preventiva que les acabo de decir, seguramente se han dado cuenta de algo más, que no solamente previene y le comunica al administrado, tú has incurrido en tal cosa, te comunico, te informo, por ejemplo, para conocimiento, sino que busca cosa, corregir. Tiene una finalidad, la fiscalización, tanto entonces preventiva como correctiva. ¿Ok? Tiene una finalidad correctiva. Busca, naturalmente, prevenir y al mismo tiempo evitar que se reiteren estas infracciones a través de la corrección de estas observaciones que corresponden. ¿Ok? Bien, ahora, si quisiéramos encasillar la actividad de fiscalización en base a algunas características, podríamos decir que esta comprende lo siguiente, ¿no? Primero, que tiene un carácter unilateral. ¿Por qué unilateral? Porque la fiscalización como ejercicio de una potestad administrativa no requiere la aceptación o voluntad del sujeto de fiscalización. Si Sunafin, por ejemplo, quiere ver la empresa, no sé, de Anthony Peralta, quiere ver si es que yo cumplo con la normativa laboral, no me va a llamar para preguntarme, oye, ¿por si acaso estarás en tu local para visitarte? No, ¿ok? No lo va a hacer. No va a preguntarme si puede mandar a su gente para fiscalizarme. Para nada. Puedan haber fiscalizaciones inopinadas, ¿ok? Sin avisar, sin notificar.
Y el administrado fiscalizado está sujeto a esta potestad. Tiene incluso deberes, como vamos a ver más adelante, de colaborar con la administración. Y también tiene derechos. ¿Ok? Y eso lo vamos a ver más adelante. Seguramente alguno acá se preguntará sobre el aspecto inopinado de la fiscalización. Oye, Anthony, ¿qué pasa con las fiscalizaciones encubiertas? ¿No? Porque, por ejemplo, vemos que a veces en las calles, sobre todo en nivel de telecomunicaciones, en la venta de chips, hay fiscalizaciones así encubiertas. ¿Eso es legal? Les voy a dar un ejemplo, ¿ok? Para que me entiendan. Ya por sí les adelanto que sí es legal, está regulado en la normativa de telecomunicaciones. Pero les doy el ejemplo de por qué esto es legal. Supongamos que yo, por ejemplo, Ciptel, quiero llevar a cabo una inspección de venta de chips ambulatorios, como les decía hace ratito. ¿Creen ustedes que si los fiscalizadores se acercan con su chalequito Ciptel, que ya todo piolas, y le dicen los de Entel, oye, vende un chip con cámaras, así todo con celular grabando, como si lo fueran a entrevistar, oye, el vendedor no va a aceptar, seguir corriendo, ya se va a esconder, no, va a taparse la cámara, va a tratar de desaparecer toda la evidencia y no va a poder recabarse ninguna información relevante. Entonces se van a pasar la voz entre los vendedores, entre los jaladores que hay en la calle y no se va a poder lograr el objetivo de la fiscalización. Entonces, esto es lo que ocurre en la práctica. De ahí es la importancia de que también haya fiscalizaciones inopinadas, opinadas, en este caso inopinadas, y también encubiertas. ¿Ok? Eso, naturalmente, siempre respetando los derechos del administrado, del fiscalizado, y bajo los límites de la fiscalización que también vamos a ver más adelante. ¿Ok? ¿Qué otras características tiene esta fiscalización? Tiene un carácter también externo. ¿Ok? ¿Por qué externo? Porque se orienta a los administrados. La administración pública no se fiscaliza a sí misma, se fiscaliza o fiscaliza hacia afuera, hacia los administrados. ¿Ok? No fiscaliza in situ dentro de su organización, eso es otro tema, como vamos a ver más adelante. Entonces, no incluye dentro de la fiscalización, dentro de las entidades públicas, para ver si un funcionario realizó bien sus funciones o si un servidor está aprovechando indebidamente los recursos de la oficina, eso no corresponde aquí. La fiscalización per se incluye estrictamente personas jurídicas o naturales externas a la entidad administrativa que fiscaliza, ¿no? Y naturalmente siempre que es dentro del ámbito de su competencia. Una entidad no puede fiscalizar fuera de lo que es el ámbito de su competencia. Su unidad fiscalizará lo que es aduanas y tributario y no va a fiscalizar, pues naturalmente, lo que es competencias leales sobre correspondiente copia. ¿Ok? Entonces, SUNAT, contribuyentes. Su salud, a las clínicas en materia de salud. SUNEDU, universidades. ¿Ok? Siempre recuerden la fiscalización dentro de lo que se enmarca en el aspecto sectorial y el bien jurídico que protege cada entidad. No se pueden entrometer, pues, más de una en un ámbito que no les corresponde. ¿Ok? Entonces, ese es el carácter externo. ¿Qué otro carácter tiene la fiscalización? Tiene un carácter instrumental. O sea que la fiscalización es un instrumento y no es un fin. La fiscalización es que se realiza por sí sola o por rutina, sino para conseguir que las personas naturales o jurídicas cumplan con la norma. Y como consecuencia, puede complementarse con procedimientos como el sancionador cuando corresponda. ¿Ok? Y luego viene otro aspecto también de la fiscalización que ya hace breves momentos les hacía referencia, que es la posibilidad de que lo haga un tercero directamente, no la administración pública, sino que se tercerice. Eso también es posible. ¿Ok? La potestad fiscalizadora, a diferencia de la sancionadora, que van a ver en una posterior clase, se puede delegar a privados, personas naturales o jurídicas. ¿Y cuál es la base legal? Se preguntarán ustedes. Eso lo pueden encontrar en el artículo 59 de su LPAJ, la cual señala expresamente que todas las actividades vinculadas a las funciones de fiscalización pueden tercerizarse salvo disposición distinta de la ley. ¿Ok? Y de hecho les comento que entidades reconocidas como OSINERMIN en materia de energía y minas, OCITRAN en materia de transporte, OEF en materia ambiental y OSINFOR en materia de lo que es recursos forestales y de fauna silvestre, ya tiene disposiciones legales específicas que permiten la tercerización de sus funciones de fiscalización a través de empresas supervisoras. ¿Ok? Naturalmente tienen que ser empresas especialistas en el sector para poder delegarles esta función. ¿Qué otro carácter tiene la fiscalización? Tiene un carácter inmediato, ¿ok? El carácter inmediato básicamente lo que hace es referirse a que el fiscalizador tiene que estar presente o muy próximo al objeto, situación o documento que se tiene que fiscalizar. No puede después fiscalizar desde lejos, de manera remota, si es que requiere una fiscalización presencial.
Si es que yo requiero verificar necesariamente las condiciones, ¿ok?, de una empresa, por ejemplo, lo que les comentaba al inicio de Real Plaza, yo no puedo verificar si cumple con las condiciones que me ha señalado en su solicitud inicial de inspección técnica de seguridad de manera remota. Yo no puedo adivinar si es que el extintor sigue ahí o si el extintor está vencido. Tengo que ir necesariamente al local. Diferente será cuando estamos hablando de fiscalizaciones que puedan hacerse de manera remota, como es en el caso de requerimientos de facturas, ¿ok?, por ejemplo, en materia tributaria, u otras cuya naturaleza permita que se desarrolle de esta manera. Pero por defecto, entiéndase, igual la fiscalización se va a tener que llevar de manera presencial, ¿ok? Esto también es fundamental, pues naturalmente, para que lo que se detecte, lo que se observe en la fiscalización, se pueda trasladar de manera objetiva en el acta de fiscalización, que es el documento con el que se concluye esta actividad y que también vamos a ver más adelante. ¿Ok? Hay una más, pero quiero centrarme en otros puntos porque el tiempo se nos va. ¿Ok? ¿Qué es fiscalización? Ya hace momentos también les daba algunos alcances breves sobre estos al mencionarles que no corresponde la fiscalización a la verificación de si la interna de la entidad, dentro de la entidad, se está respetando debidamente el marco legal. ¿Ok? Esto tanto a nivel de control gubernamental, que le corresponde a la Contraloría General de la República en lo que es materia de presupuesto, como también dentro de las entidades realizadas por las propias entidades públicas. ¿Ok? Esto porque, como les decía inicialmente, la fiscalización administrativa se orienta a supervisar, a fiscalizar las actividades de los administrados externos a su organización. Control administrativo, okay, control gubernamental, se desarrolla en el ámbito interadministrativo, dentro. Okay, por lo que quien controla suele tener una posición de superior jerárquico. Okay, y puede evaluar no solamente si se cumple la ley, sino también si es que la decisión tomada ha sido de manera oportuna, eficiente, si ha sido adecuada, entre otros factores. O en el caso de la Contraloría General de la República, si es que se ha usado debidamente el presupuesto público. Eso no se permite en la fiscalización que estamos viendo ahora. Esto es otro tema. Estamos hablando de fiscalización externa hacia los administrados, en donde lo que se va a valorar es si es que se cumple o no se cumple la norma desde el administrado como tal. ¿Ok? Y aquí hay un segundo punto también, la fiscalización posterior, que podría generar un poco de confusión porque lleva el mismo nombre. Fiscalización, actividad de fiscalización con fiscalización posterior. Pero les comento que no es lo mismo. La fiscalización posterior, por ejemplo, se da cuando yo presento una solicitud. Vamos con el ejemplo de hace ratito de la licencia de funcionamiento y el certificado de inspección técnica de seguridad, ¿les parece? La fiscalización posterior es cuando yo, por ejemplo, presento mi solicitud de licencia de funcionamiento de bajo riesgo, porque hay bajo riesgo, mediano riesgo, alto y muy alto. ¿Ok? Yo presento un local chiquito de 20 metros cuadrados, chiquitito. Entonces, según lo que me dice la ley de licencias de funcionamiento, en este caso, mi trámite se aprueba de manera automática, de aprobación automática. Como sabrán, hay procedimientos administrativos de aprobación automática y evaluación previa. ¿Ok? En el caso de aprobación automática, basta con que me dé mi sellito, que no haya ninguna observación y se acabó. Está aprobado, basta con ese cargo, sin perjuicio de que posteriormente puedan dar una resolución en la que se acredite que lo que está sellado en el cargo pues tiene validez legal, pero normativamente hablando ya mi cargo basta como aprobación de esta solicitud. Bien, regresando a lo que les comentaba de la licencia, presento mi solicitud de licencia de funcionamiento y complementariamente ese mismo día presento mi solicitud de certificado de inspección técnica de seguridad. Para yo presentar este certificado de inspección técnica de seguridad, tengo que adjuntar, por ejemplo, planos de mi local, donde se vea dónde está el extintor, dónde está el tablero eléctrico, dónde están los vidrios, por ejemplo, si es que es una tienda de ropa, tiene que tener vidrios, los cuales tienen que estar debidamente laminados para evitar que, si es que hay un choque con el vidrio, no se parta en pedazos y caiga al piso, sino que se quede pegado con la lámina. ¿Ok? Entre otras condiciones. Entonces, esto tiene que además estar sellado por el profesional que corresponda. El plano por el arquitecto, el tema del cableo eléctrico por el ingeniero electricista o ingeniero eléctrico, y lo que va a hacer la autoridad, ok, me otorgaron mi solicitud, ya se emitió la licencia de funcionamiento y mi certificado de inspección técnica en seguridad porque es de riesgo bajo y, digamos, no requiere una fiscalización, no requiere que se evalúe de manera previa la documentación. Entonces, de manera posterior, ahí viene el término posterior, a que yo presenté mi documentación, la autoridad va a revisar si es que, por ejemplo, este ingeniero tiene su número SIP, está, por ejemplo, vigente, ¿ok? De Ingenieros del Perú, del Código de Ingenieros del Perú. Si es que está vigente el ingeniero, pues perfecto. Si es que no lo está, ok, salta la alarma. Si es que el arquitecto realmente es arquitecto, imagínense, no lo es o no existe. Si es que
en los planos, por ejemplo, se dice cosas que no son, que no tienen sentido, o que se acredita el cumplimiento, por ejemplo, yo digo en mi declaración jurada que mis extintores están vigentes, pero la documentación se ve que ya no lo están. Entonces, ahí lo que puede hacer la autoría, en función del principio de control digamos, de privilegios posteriores, en ese caso, puede anularme el acto administrativo que me emitió. Esa es la fiscalización posterior. Hablamos de materia puramente documental, que en virtud del principio de privilegio de control posteriores, yo autoridad verifico lo que ha presentado el administrado y puedo revocar, puedo anular el acto administrativo que se otorgó, incluso si fue de manera de aprobación automática. Y la fiscalización como tal es cuando ya me otorgaron todo, digamos, todas mis solicitudes de licencia de funcionamiento, de ITSE, de certificado de gestión técnica en seguridad, me lo otorgaron y pasa un tiempo y la autoridad inopinadamente va a mi local a ver si es que en efecto sigue todo en orden. De manera presencial, ve si es que mi tablero eléctrico está bien distribuido, si es que se respetan las medidas mínimas, por ejemplo, en el Reglamento Nacional de Edificaciones, ¿ok? En mi local, si es que los vidrios están debidamente laminados. Eso es fiscalización de lo que estamos hablando ahorita. Eso es nuestra fiscalización del tema del día de hoy. Distinto a la fiscalización posterior, que como recuerden, es puramente documental. Y la otra fiscalización es si yo estoy cumpliendo con la norma de manera presencial, por ejemplo, si es que lo que yo presenté es lo que ocurre en la realidad. Y lo otro es puramente documental. ¿Ok? La fiscalización posterior es estrictamente documental. La fiscalización, la actividad de fiscalización es sobre las actividades desarrolladas por el administrado. ¿Ok? Ir al local y verificar que está todo en orden. Esa es nuestra fiscalización. ¿Qué queremos ver ahorita? ¿Qué quiero compartirles ahora? Los límites en la fiscalización. Tenemos múltiples límites, por el tema de tiempos voy a limitarme a comentarles algunos. Por ejemplo, lo que es el principio de legalidad, en función del cual solamente por una norma con rango de ley puede otorgarse a una entidad pública la potestad de fiscalizar. ¿Ok? Muy sencillo, muy directo. También tenemos la proporcionalidad, el principio de proporcionalidad, en el sentido de que si bien las entidades pueden contar con amplias potestades de supervisión, esta tiene que ser empleada de manera menos gravosa para los administrados fiscalizados, de forma menos restrictiva para sus derechos, apuntándose en la fiscalización a buscar aquellos documentos o pruebas que sean relevantes para la materia de investigación. Por ejemplo, a manera de ilustración, con el OEFA, supongamos que el OEFA toma conocimiento de que un río está contaminado por un derrame de petróleo. Va al río, realiza la inspección in situ, toma muestras del agua en los puntos críticos del cauce, verifica, digamos, las fórmulas que correspondan, solicita también copias a la entidad, a la empresa que esté cerca, imagínense, el reporte del incidente, etcétera, y en efecto determina, por ejemplo, que puede haber habido un exceso en los desechos que se han tirado por el río, ¿no? Pero no contento con esto, exige reportes de otra sede alejada. Imagínense, esto fue en Lima y pide reportes de una sede en Arequipa. Y para colmo dispone la paralización de esta otra sede lejana por prevención. ¿Hay proporcionalidad? No, para nada. La información entonces que la autoridad administrativa pida, para ser más claros, debe ser coherente con la finalidad perseguida del objeto fiscalizado, porque si no, carece totalmente de sustento. ¿Ok? Ahora bien, vamos con lo que son las facultades y deberes del fiscalizador. ¿Qué facultades tienen las entidades en la fiscalización? ¿Ok? Empecemos con lo que tenemos aquí en el primer cuadrito, que es el acceso a todo tipo de documentación que sea necesaria. Esta es, como se imaginarán, la facultad más básica, más sencilla y más obvia, por así decirlo, de manera informal, en función de la cual la autoridad va, pues, justamente a fiscalizar la actividad que yo puedo desarrollar. Naturalmente tiene que exigirme o puede tener acceso a toda la documentación que tenga en mi haber, ¿ok? Y que sea, en función de lo que voy a decir hace ratito de proporcionalidad, necesario para el objeto de la fiscalización. Entonces, la autoridad, si va a mi local, me puede exigir la presentación de expedientes, archivos, incluso contenido en la nube, en Google Drive, ¿no? U otros elementos de su consideración que sean necesarios para poder realizar la fiscalización. Siempre en atención a la proporcionalidad y, naturalmente, a la legalidad. Este requerimiento, por ejemplo, también puede realizarse incluso de manera remota. Por ejemplo, SUNAT, cuando les hablaba de las facturas. Puede pedir al administrado X, oye, envíame todas tus facturas de tal año. ¿Ok? Aunque también, por ejemplo, puede presentarse en un contexto de una visita de inspección.
¿no? Como SUNAFIL y las planillas. Igual, acá una aclaración importante, ¿no? Un disclaimer. Estos pedidos al administrado siempre tienen que estar debidamente motivados. Siempre se tiene que precisar cuál es la base legal que respalda lo pedido y la competencia de la entidad que lo está emitiendo. ¿Ok? ¿Qué otra facultad, qué otra potestad tiene la autoridad fiscalizadora? Tenemos la potestad de interrogar a las personas fiscalizadas. Esta otra potestad, por obvias razones, se lleva a cabo in situ, o llámese de manera presencial, y tiene por objeto el recabar declaraciones que puedan coadyuvar en el análisis y posterior verificación de los hechos en la fiscalización. Ahora, también es importante destacar que para la procedencia de este interrogatorio se requiere la observancia de los artículos del artículo 69 y 70 del TUDOR-LPAG, en los cuales básicamente se refiere a seguir las reglas de comparecencia personal y de sus formalidades, que pues comprenden el ser debidamente notificado, con un citatorio que señale el nombre y la dirección del órgano que cita, el objeto de la citación, el día y hora para declarar, entre otros aspectos, ¿no? Esto bajo sanción de no ser vinculante para el fiscalizado que va a declarar. ¿Qué otras potestades tenemos también? El de realizar inspecciones en locales o a bienes de los inspeccionados, ¿no? Ya sea, como hemos dicho, de manera inopinada u opinada. No, yo lo puedo hacer sin comunicar al administrado o habiéndole comunicado, ¿ok? Siempre también respetando la inviolabilidad del domicilio. Ya que quería llegar a ese punto, de la inviolabilidad del domicilio. ¿Por qué? Porque para entrar al domicilio es así nomás, se preguntarán muchos de ustedes. O sea, yo tengo mi inviolabilidad del domicilio, la autoridad puede fiscalizarme como quiere. No, tomen nota. Porque si bien en espacios públicos, a nivel de espacios públicos, el ejercicio de la función fiscalizadora no presenta mayores restricciones, lo contrario ocurre cuando estamos hablando de locales cerrados, en cuyo caso debe contarse con autorización judicial o directamente, si es que tenemos suerte, como fiscalizadores, con el consentimiento tutelar. Pero para, digamos, estar seguros, siempre vamos con la autorización judicial. ¿Ok? ¿Qué tenemos por el lado de deberes de la autoridad fiscalizadora? Algunos de ellos comprenden el deber de identificación ante el fiscalizado. Como debe esperarse, se imaginarán, toda autoridad fiscalizadora tiene el deber de identificarse ante el administrado a fiscalizar. ¿Qué es lo que tiene que presentar? Su fotocheck, su credencial oficial, donde señala su nombre completo, la entidad en donde trabaja, la que representa, su cargo y una foto del mismo, ¿no? Y eso me también el documento nacional de identidad, su DNI. ¿Qué otro deber tiene la autoridad? El entregar la copia del acta de fiscalización y consignar las observaciones del fiscalizado. Recuerden que el acta de fiscalización es el documento en que cierra la fiscalización y donde se deja constancia de la intervención realizada, de los hallazgos que se pueden haber detectado, de las observaciones del fiscalizado sobre esta fiscalización que se ha realizado, cuando las haya, por ejemplo, si es que el fiscalizado, el administrador fiscalizado, considera que no se han respetado sus derechos, imagínense, llegan sin ninguna autorización judicial cuando es un domicilio cerrado, lo puede consignar ahí expresamente el fiscalizado. También cuando considera que se ha actuado de manera desproporcional, como en el caso que les di de la OEFA, entre otros. No, justamente por eso se exige, la LPA se exige que la autoridad deje constancia de las observaciones del fiscalizado, dada la relevancia de estas últimas. No, en muchas ocasiones el fiscalizado no va a dejar ninguna observación, en otras lo podría hacer, eso, como les digo, es discrecional. ¿Ok? Eso es a nivel del fiscalizador. También tenemos, como se imaginarán, derechos y deberes del administrado, ¿ok? Del administrado fiscalizado. La primera de estas es hacer informados del objeto y del sustento legal de la acción de supervisión, de la acción de fiscalización, que es el primer derecho con el que cuenta el administrado. ¿No? A ser informado por el fiscalizador de manera obligatoria sobre los siguientes aspectos, ¿no? Pero les voy a comentar. Primero, ¿cuál es el objeto de supervisión? O sea, ¿qué actividades concretas, bienes, propiedades, etcétera, van a ser objeto de fiscalización? ¿Ok? Ese es uno. El segundo, la base legal que justifica, que sustenta esta intervención. Ahí, naturalmente, podrá decir la autoridad en base a mi normativa sectorial, artículo tal, en base a la ley de paz, artículo tal y artículo tal. ¿Ok? También a eso le tienes que sumar los derechos y deberes de los administrados durante la fiscalización, tanto los previstos en la ley de paz como también
en la normativa sectorial de corresponder. Muchas veces la normativa sectorial añade algunos más, en otras ocasiones no, pero recuerden que siempre el EPAG prima por sobre la normativa general por disposición de esta última de la EPAG. ¿Ok? ¿Qué otro derecho tienen los administrados? Como les había indicado antes, a que incluyan sus observaciones en las actas correspondientes, que es tanto un derecho del administrado como una obligación de la autoridad fiscalizadora de consignar esas observaciones en el acta de fiscalización. ¿Ok? Con independencia pues, del tipo de fiscalización aplicada, las actas de fiscalización son elaboradas por la autoridad administrativa y siempre pues, se debe consignar los hechos que se estimen relevantes, ¿ok? Los requerimientos pendientes que se hayan realizado, las diligencias, las pruebas actuadas, en otros aspectos. Y justamente en función de estos últimos, el administrado puede decir, yo no estoy de acuerdo con lo que me has pedido, con los requerimientos. No estoy de acuerdo con la diligencia que se realizó por A o B motivo. No estoy de acuerdo con las pruebas que me has actuado porque has incurrido en tal vulneración y tal vulneración, proporcionalidad, razonabilidad, ¿no? Legalidad, etcétera. Sobre esto último, el administrado puede plantear tranquilamente sus observaciones. La autoridad fiscalizadora está obligada, está forzada a colocar eso en el acta de fiscalización. Ahora, seguramente alguno se preguntará, ¿no? Si es que yo, administrado, no quiero firmar el acta, o sea, no puedo firmarla, en principio, la LPAG te obliga a firmarla. ¿Ok? Si estás en desacuerdo, la tienes que firmar igual. ¿Ok? Siempre manifestando tu desconformidad. Lo que es cierto es que igual la LPAG no regula qué pasa si no lo firma el administrado. Y en la práctica pasa bastante que simplemente el administrado no lo quiere firmar y lo que tiene que hacer el fiscalizador es dejar constancia de que el administrado no ha firmado el acta y esto pues no invalida las demás actuaciones. ¿Ok? Que se sigan de manera posterior siempre que se acredite que esto sea entregado al administrado. ¿Ok? También pues tenemos, aparte de los derechos, tenemos deberes de los administrados. ¿Ok? El primero, y el que más quiero detallar ya para avanzar con lo demás porque se nos acaba el tiempo, es el permitir el acceso a bienes, equipos, instalaciones o dependencias para la fiscalización. ¿Ok? Eso es lo que les venía comentando hace momentos. El deber de colaboración del administrado. No es que yo le abra las puertas y le diga, ya, fiscaliza todo lo que quieras, pero es que la norma me dice que no puedo resistirme a esa fiscalización porque tengo que colaborar con la administración que está protegiendo su interés público, que está protegiendo los bienes jurídicos protegidos bajo su sector. ¿Ok? Entonces lo que yo tengo que hacer, si es que la administración me requiere, pásame tal documento, ok, toma. Ok, tal expediente, ya, listo. ¿Ok? Eso es muy importante. Y recordemos que siempre esto bajo el principio de proporcionalidad. Si es que mi local es abierto, es en la calle, no hay ningún problema con que la administración pueda entrar. Pero si estamos hablando de un local cerrado, ahí se requiere siempre una autorización judicial o el permiso del propietario cuando corresponda y si tenemos buena suerte. ¿Ok? Pues bien, ahora vamos a hablar un poquito del acta de fiscalización, del acta de inspección. ¿Ok? El artículo 244, de manera muy breve, en realidad, quiero determinar este punto porque es bastante sencillo lo que nos dice, que básicamente el contenido mínimo del acta de fiscalización. No, de manera objetiva, lo que nos dice es que tiene que contener el nombre fiscalizado, de los fiscalizadores, los hechos inspeccionados, el lugar, fecha y hora, etcétera, las observaciones del fiscalizado. Todo lo que les he comentado anteriormente tiene que ir necesariamente en el acta de fiscalización y siempre describiéndose lo que ocurrió, la hora de inicio, la hora de fin, lo que ocurrió en el transcurso de la fiscalización, si se presentaron problemas o no. Eso tiene que ir de manera detallada en el informe, perdón, en el acta de fiscalización. ¿Ok? Bien, ahora vamos ya cerrando con las medidas de conclusión. ¿Ok? ¿Cuáles son las formas en que la administración pública puede concluir la fiscalización? Hay múltiples maneras en las que esta puede culminar, ¿ok? Lo cual está siempre sujeto a los hallazgos, incumplimientos detectados, si es que el administrado ya es reincidente, si es incurrido, es decir, más de una vez en una infracción similar, entre otros factores, ¿ok? De igual forma, vale mencionar que estas formas de conclusión no son para nada concluyentes, no son para nada cerradas a una sola posibilidad, no son taxativas, pudiendo verse casos en donde, por ejemplo, la administración dispone de recomendar medidas correctivas y también al mismo tiempo dispone del inicio de un sancionador. La primera forma de conclusión es la certificación de la actuación conforme al fiscalizado.
que en buena cuenta lo que dice es que el administrado cumple con todo. Llegamos, imagínate, el fiscalizador llega al lugar, verifica todo en orden, chévere, excelente. Ok, entonces lo que voy a emitirte básicamente es una certificación de actuación conforme. Declarar que el administrado cumple con lo que dice la norma y que la fiscalización ha resultado, pues, sin ninguna afectación al bien jurídico protegido, lo que corresponde. Básicamente es eso. Entonces estamos hablando de una certificación, como le digo, de actuación conforme fiscalizado, en el cual se entiende que el inspector ha llevado a cabo su deber conforme a ley, de manera rigurosa, como corresponde, y pese a eso no hay ningún incumplimiento susceptible de reparar o de reportar o de corregir. ¿Ok? ¿Qué otra forma de conclusión tenemos? Las recomendaciones de mejora o correcciones. El procedimiento de fiscalización pues también puede culminar con la emisión de recomendaciones por parte del fiscalizador, ello con el objetivo de corregir los incumplimientos detectados, aquello que los ha originado, que los ha generado y prevenir futuras contingencias. Recordemos siempre que la fiscalización tiene pues esta finalidad de prevenir. ¿Ok? Y importante lo que les voy a comentar ahora mismo. ¿A quiénes debe dirigir la autoridad administrativa estas recomendaciones de mejora o correcciones? ¿A cualquier autoridad de la empresa? En el caso de personas jurídicas, no. Se tiene que dirigir a la autoridad, al gerente, subgerente, gerente general, imagínense, puede ser logística, administración, finanzas, etcétera, que tiene la competencia para implementarlas. En buena cuenta, quien ha generado esta mini infracción, ¿ok? Quien está en ese incumplimiento, ¿ok? En ese incumplimiento leve, que puede ser naturalmente corregido. Entonces, yo, autoridad administrativa, le puedo dirigir al gerente de logística, al gerente de finanzas, cuando corresponda, algunas recomendaciones de mejora propuestas para pues, que no incurra en una infracción. ¿Ok? También puede concluir la fiscalización con incumplimientos no susceptibles, ¿no? La advertencia de incumplimientos no susceptibles de ameritar un procedimiento sancionador. Esta modalidad básicamente se aplica cuando, si bien se ha verificado la comisión de una infracción, se considera, se cree que es más razonable que el fiscalizado pueda corregir su conducta mediante un llamado de atención, una advertencia o apelando también a la persuasión, ¿por qué no? Y acá tenemos que tener cuidado, ¿no? Porque eso se da siempre considerando, ya sea la naturaleza extremadamente leve de la infracción, también la actitud del infractor y la ausencia de afectación a terceros. Si es que estamos hablando, por ejemplo, de fiscalización a un local, imagínense, de leche, en el que detectamos que, acuérdense, por ejemplo, el tema de sueros, ¿no? Quitamos el leche, vamos al tema de los sueros, ¿no? Que afectó a la vida, cobró la vida de muchas personas en Perú, ¿no? Ahí ya no estamos hablando de un incumplimiento no susceptible de meditar un sancionador porque ha afectado a terceros. Si es que, por ejemplo, volvamos al caso de la leche, vemos que la leche, por ejemplo, no cumple, vamos a las instalaciones de Gloria, no cumple con algunos parámetros de salubridad. Entonces, en tanto no se haya salido a comercializar ninguna de estas leches, no haya salido al mercado, ok, te salvaste, ¿no? Sácalas todas, deséchalas y no las comercialices. Pero si ya lo comercializaste, ya generaste que algún menor de edad, por ejemplo, o en general cualquier persona haya visto afectada su salud, ahí sí teníamos problemas, ahí sí ya no se puede corregir, ¿ok? También se puede concluir, como se imaginarán, con la recomendación del inicio de un procedimiento sancionador. ¿Cuándo procede? En los anteriores supuestos que les comentaba, cuando ya el daño al bien jurídico es irreparable, no es tangible, es grande, ya no se le puede pues, decir, oye, corrige, oye, subsana, ya estamos hablando de algo que ha dañado al bien jurídico protegido y requiere una sanción. Una forma en la que ya no se puede resolver con una advertencia, ¿ok? No se puede resolver de manera con una medida correctiva ni otra forma. ¿Ok? En ese caso, pues corresponderá que se recomiende el inicio de un procedimiento sancionador. Y la última forma, tenemos en pantalla, son las medidas administrativas, ¿no? Por ejemplo, hace poco tuvimos un caso, acá donde trabajo, que se estaba haciendo una instalación de cableado en Surquillo, si no me equivoco, sin una autorización municipal. ¿Y qué hizo la fiscalización municipal? Ok, ¿tienes autorización? No tienes autorización. Ok, entonces subieron al poste, cortaron los cables de luz, retiraron todo lo que se había, todo lo que se había instalado. ¿Por qué? Porque no tienes autorización. Entonces ahí tienes una medida administrativa. ¿Qué otras medidas tendríamos, por ejemplo? Paralizaciones ante obras sin licencia de construcción, retira de elementos publicitarios cuando no tienes una autorización de publicidad exterior, entre otras, ¿no? Todas estas pueden disponerse
al final de la fiscalización. Y se preguntarán ustedes, oye, Anthony, ¿yo qué puedo hacer? Ya me pusieron esto, pero yo sí tenía permiso. La autoridad no lo evaluó. Sí tenía mi autorización. ¿Qué puedo hacer? Muy importante acá lo que viene después. En estos casos, ¿no? Y en general, el acta de fiscalización es un acto administrativo. ¿Por qué? Porque está afectando mi esfera jurídica. Está disponiendo, por ejemplo, la conclusión temporal de una obra, está disponiendo el retiro de elementos publicitarios, está cortando mis cables, ¿no? Que estoy instalando, el cableado de luz, por ejemplo, internet, etcétera, está impidiendo que continúe con mi obra. Entonces, en esos casos, me está afectando mi esfera jurídica. Y por tanto, si tenemos en consideración que los actos administrativos son, como sabrán, la exteriorización de la voluntad de la administración pública hacia los administrados destinados a producir efectos jurídicos, se condice con lo que está sucediendo en estos casos y nos habilita a presentar recursos impugnatorios, ¿ok? Ante estas medidas que tome la administración pública, ya sea de reconsideración o de apelación. Eso es un poco, estimados doctores, lo que les quería compartir en este día, en esta clase del día de hoy, sobre lo que es actividad de fiscalización. Quedo atento pues a sus consultas que pudieran tener al respecto. Gracias. Muchas gracias, doctor. Bueno, esperamos a ver si alguno de los presentes posee alguna pregunta para poder hacérsela llegar. Un momento, por favor. Bueno, mientras que hay alguna consulta, igual yo tengo una consulta. No, cómo es la actividad de fiscalización a lo largo de un procedimiento de selección de algún proyecto? ¿Cómo opera? ¿Cuál es la dependencia encargada y cómo se lleva a cabo esta fiscalización? Estamos hablando de contratación pública, estimado Enrique. Sí, correcto. Ok, ok, buena consulta. Ok, en este caso, por ejemplo, de contratación pública, yo particularmente, por lo que tengo comprendido, con cargo a revisarlo, ¿no? Con más detalle, en contratación pública no existe un órgano encargado de fiscalización, ¿no? Justamente por eso, si te das cuenta, a nivel de procedimiento administrativo sancionador, en muchos casos viene como consecuencia de actividad de fiscalización, en otros casos no viene de eso, sino que puede provenir de recomendaciones de inicio de un sancionador, ¿ok? Incluso a nivel disciplinario, ¿no? Porque estamos hablando, imagino que lo que tú quieres apuntar es cuando existe alguna discordancia dentro de la propia entidad, ¿no? Por ejemplo, en un procedimiento de selección, cuando pueda haber una irregularidad, entiéndase, en la selección de algún personal, ¿eso es lo que apuntas? Ok, perfecto. En ese caso, justamente como les indicaba en la exposición, la fiscalización pues apunta hacia administrados. Y cuando estamos hablando dentro de la administración pública, ahí sí no hay administrados, ¿ok? Por eso justamente autores como Guzmán Napurí, ¿no? Con quien mi persona se encuentra de acuerdo, apuntan a que el procedimiento de disciplinario, ¿ok? El procedimiento administrativo disciplinario en realidad no, su conclusión, ¿no? No es un acto administrativo, es un acto de la administración, es acto interno. Porque digamos, no estamos hablando de administrados, estamos hablando de personal de la administración pública, que como tal no tiene ese mismo derecho que los administrados. Y como tal, no les aplica esa fiscalización, que la fiscalización que hemos compartido el día de hoy va para las actividades económicas que realizan terceros, administrados. Entonces, en esos casos estamos más hablando de un control interno dentro de la entidad para ver si se ha cumplido o no con las disposiciones normativas que corresponden a los procedimientos de selección, y si es que ha habido pues alguna irregularidad, corresponderá un procedimiento disciplinario, y si es que ha habido un daño al presupuesto público, ahí también están los órganos de control institucional de la Contraloría General de la República, ¿no? Para tomar las acciones que corresponden.